Buenos días con todos, ¿me escuchan? Pues dicen que sí se lo escucha. Ya, sí, pues, estaba con un problema de audio. ¿Qué pasó? Que faltan algunos. No sé. A ver, un segundo para abrir la lista. Están los 7. Está Mauro Ávila, Alexis Ayo, Presente, Inge. Andrés Valdeón, Carlos Basantes, Daniel Borja, Marco Ceballos, Jonathan Chilich, Presente, Inge. Buenos días. Lenin del Salto, buen día. José Freire, Shakira Gaibor, Pamela Hidalgo, Ariel Latorre, Jofre Montenegro, Cristina Paredes, Santiago Remache, Presente, Inge. Diego Reyes, Jorge Reyes, Nicolás Sánchez, Diego Taimán, Presente, Inge. José Tinoco, Presente, Inge. Patricio Valdés, Dani Valdés, Eric Llanes. Presente, Inge. Ya. Bueno, no se han conectado algunos, no sé por qué, pero nos tocará trabajar así. Bueno, ¿cómo les fue en el examen? Creo que estaba demasiado fácil. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Mm? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, prenden las cámaras, por favor. ¿Qué me dices, eh, Jonathan Chili? Inge, a mí no me fue tan bien, la verdad. ¿Pero qué pasó? Mm, No sé, creo que me faltó estudiar un poco más porque como yo tenía así unos vacíos así de la semana, hasta igualarme de la semana que falté porque estaba hospitalizado. Creo que me faltó revisar un poco más las clases y algunas dudas que me surgieron por ahí que no pude aclarar. Ya, pero bueno, por ese lado, ¿qué te diré? Pero sí, necesitaba ahí que te iguales. ¿Qué me dice el resto? ¿Qué me Sí, claro, dices? o sea, no, eso es por mi parte. O sea, no quisiera. Y realmente me preocupa, más bien dicho, porque yo creo que el examen estuvo bastante fácil. La verdad, a ratos pensé que estaba muy fácil y aún así tengo 6 personas con menos del 60%. ¿Qué me dices tú, José Freire? Inge, sabe que del teórico no me pareció tan complicado, pero una pregunta sí quisiera revisarle si es posible. Y del práctico, ahorita de lo que veo, me ha ido súper mal. Yo pensé en realidad que me iba a ir mejor, porque como dicen, no estaba tan complicado, pero sí, tal vez sí faltó revisar más la materia.
Sí les pido ahí un poco de poner de parte, ¿no? Les digo, yo la verdad pensé que les puse demasiado fácil y bueno, a algunos les fue súper bien. Entonces por eso sí me preocupé un poco. La verdad, yo igual cuando dieron el examen pensé que estaba realmente fácil para todos porque se estaban desarrollando bien, pero después veo que algunas personas sí se me quedaron y se quedaron bastante bajos. Entonces, viendo la teoría, en la teoría no tengo nadie que haya sacado 10. La mayor nota fue 7.50. A ver, les voy a poner. Aquí tenemos el examen teórico. Esta pregunta, por ejemplo, nos dice, en el siguiente gráfico tenemos unas líneas características de qué sistema. ¿Qué me dices, José Tinoco? A ver, podría ser de un sistema en serie ¿Por qué de en tres serio? bombas, o sea, o de dos bombas, sí, de tres. O sea, por lo que la altura de bombeo del sistema como que prácticamente es mayor a la requerida por una sola bomba. Ya, Podemos partir desde ahí. perfecto. Entonces tenemos un sistema en serie, sí. Y tengan en cuenta que dice el siguiente gráfico no corresponde a una gráfica de líneas características. Entonces me acabas de decir, es en serie, entonces descartada. Sistema de bombeo, si es de bombeo. Dos bombas, tenemos una y dos bombas. En serie y paralelo, realmente no podría ser, ¿no es cierto? Nos faltaría la aclaración de que tengamos la otra bomba en serie o en paralelo, dependiendo de la nomenclatura. Entonces la respuesta era en serie y en paralelo. Creo que estaba fácil, ¿o no? La cosa es leer bien la pregunta, decir el siguiente gráfico no corresponde a. ¿Qué me dicen ustedes? O sea, sí, La segunda, ¿cuál de las siguientes es una medida que se puede utilizar para evitar la cavitación en un sistema de bombeo? Primero, utilizar una tubería de aspiración de diámetro lo suficientemente grande y longitud lo más corta posible. Esa era la respuesta correcta. Mientras más grande el diámetro, menos pérdidas, y mientras más pequeña la longitud, menos pérdidas. Mantener la salida de la bomba hidráulica limpia y libre de obstrucciones. Dice la salida de la bomba. ¿Sí? La respuesta correcta hubiera sido la entrada de la bomba. Maximizar la longitud del conducto de succión tampoco tiene lógica. Mientras más grande el conducto, más pérdidas. Entonces, ¿para qué le vamos a maximizar? Incrementar el número de accesorios en la línea de aspiración tampoco tiene lógica. Mientras más accesorios tenemos, más pérdidas vamos a tener. Me parece que esta también estaba bastante fácil. La tercera dice, ¿cuál de los siguientes es un componente de instrumentación complementaria en una estación de bombeo? Nos dice un monovacómetro en el conducto de impulsión. Es incorrecto porque monovacúmetro significa que mide presiones negativas y aquí estamos hablando de la impulsión que siempre va a tener presiones positivas. La válvula de cierre automático en el conducto de succión. Sí, necesitamos una válvula de cierre automático en el caso de que no tengamos agua en la succión. La alarma de bajo nivel de succión en el cárcamo seco. No puede haber una alarma de bajo nivel de succión en el cárcamo seco. ¿Por qué? Porque el cárcamo seco no tiene agua. Una alarma de alto nivel de succión en el conducto de impulsión.
No puede ser alto nivel de succión porque no nos interesa cuando haya mucha agua realmente. Tenemos un desfogue en caso de tener demasiada agua. Y por otro lado, en el conducto de impulsión tampoco, porque el conducto de impulsión tiene presiones positivas, entonces realmente no necesitamos controlar eso. La cuarta, el cálculo de la altura de succión máxima que se puede mantener en un sistema de bombeo depende de la carga neta positiva de succión atmosférica, es un concepto que no existe. Las pérdidas en el conducto de impulsión, hablamos de impulsión, entonces no nos interesa para lo que es cavitación. La velocidad atmosférica en el lugar de instalación, no existe ese concepto tampoco. La presión de vapor de líquido en el sistema de bombeo, esta es la respuesta correcta. Otra pregunta que estaba bastante fácil. La quinta, ¿cuál es el objetivo de utilizar sistemas de bombas en paralelo? ¿Sumar presiones de varios conductos dentro de sistemas de bombeo? No, no sumamos presiones, ¿no es cierto? ¿Sumar caudales dentro del sistema de bombeo? Esa es la respuesta correcta. Recuerden, dijimos sistemas en serie para sumar alturas de bombeo, sistemas en paralelo para sumar caudales. Sumar pérdidas dentro de un sistema de bombeo sería ilógico. Y sumar alturas de bombeo dentro de un sistema de bombeo, este es un sistema en serie. Creo que también está bastante fácil. Dentro de la definición de las líneas características de la tubería se incluye, dice, considera la potencia que puede generar la bomba dentro de un sistema. No, no se basa en la potencia. Recuerden, las de la bomba se basan en la potencia. Representa la reducción de la altura de bombeo que genera el sistema en función del caudal. Habla de la reducción de la altura de bombeo en función del caudal. Realmente no tiene lógica. Es una representación dinámica de los requerimientos del sistema de bombeo. No, realmente no, ¿no es cierto? Porque no habla del sistema de bombeo, sino habla de la línea de la tubería. Y se determina en función de la ecuación de la altura de bombeo. Aquí está la ecuación. HB, altura de bombeo, es igual a delta Z más el Q cuadrado. Esa era la correcta. Acá tenemos dentro de la definición de la línea característica de la bomba, altura de bombeo versus caudal, se incluye. Se determina en función de la ecuación de potencia. Representa la variación de la altura de bombeo que genera la bomba en función de la velocidad. Esta de aquí, la variación de la altura de bombeo que genera la bomba en función de la velocidad. Nos está hablando de velocidad y nosotros hablamos de caudal, recuerden. Entonces esta sería incorrecta. Representa la variación de la altura de bombeo que requiere el sistema en función del caudal. Nos habla de la variación de altura de bombeo en función del caudal. Y lo que nosotros estamos buscando es la variación en función de la potencia. Es una representación gráfica del desempeño en la zona de succión de la bomba, no es solo en la bomba. Entonces la correcta era se determina en función de la ecuación de la potencia. ¿Cuál de los siguientes pasos es parte del proceso de selección de una bomba para un sistema de bombeo? Definir el material del conducto con base en la velocidad de diseño y las presiones mínimas esperadas. Seleccionar un diámetro para el conducto en función del caudal de diseño y la velocidad dentro de la tubería. Entonces aquí vemos la diferencia. Definir el material. El material va en función de las presiones máximas esperadas, más no de las mínimas. Acá nos dice, seleccionamos un diámetro en función del caudal y la velocidad. Entonces tenemos caudal y velocidad, perfecto, y eso nos ayuda a definir el diámetro. Determinar las pérdidas de bombeo, no existe este concepto. Determinar las leyes de afinidad involucradas en el sistema de tubería y la potencia requerida de la bomba. Entonces, las leyes de afinidad nosotros no las determinamos, ¿sí? Simplemente podemos usarlas como una herramienta. Entonces, la respuesta es acá la segunda. ¿De ahí alguna duda? Creo que estaba bastante fácil. No sé qué me dicen ustedes. O sea, sí, sí, pero digamos, habían como que preguntas que sí, más que todo, sí, sí confundían en el rato de los ratos. Por ejemplo, lo de la ecuación de la altura de
o sea, la gráfica de la altura de bombeo, yo sí creí que era eh, altura de bombeo versus caudal. Entonces, ahí son cosas que, Es que decía, representa la variación de la altura de bombeo que requiere el sistema en función del caudal. ¿Qué pasa ahí? La línea característica de la bomba no habla de lo que requiere el sistema, sino de lo que puede dar la bomba. sí, por eso le digo, entonces, los ratos sí, sí confunden. Y eso que, no sé qué piensan ustedes, pero yo lo que trato es que no sean preguntas rebuscadas, que cuál es el coeficiente de Manning para el hormigón, no, eso no les pregunto, sino cosas un poco más analíticas. No, sí, sí, por eso le digo, Entonces, que por el eso sí rato, me... los ratos uno se confunde también porque está presionado por el tiempo, así. Eh, sí, ya revisando, sí son cosas que con un poco de análisis está bien. Porque sí me... No sé, la verdad yo juré que les iba a ir re bien y a algunos sí les ha ido re bien. Realmente tengo unas notas bastante aceptables, Y que alrededor también de una 10. cosa, yo me conecté 10 minutos tarde, no sé si me podría poner en lista. Eso al final, por... Ya, bueno, Entonces eso es lo que sí me preocupa un poco. Un rato yo llegué a pensar que les puse demasiado fácil y ahora veo que tengo 6 personas con menos del 60%. Inge, Entonces, ajá. ¿podríamos verle el práctico, por favor? Sí, dame un segundito. Aquí tienen el práctico. ¿No es cierto? Teníamos 3 conductos con una bomba. Un sistema súper simple. Tienen coeficiente de Hassen-Williams. Utilizamos ecuación de Hassen-Williams. Tienen los diámetros, tienen las longitudes, y tienen las características de la bomba. O sea, están todos los datos posibles. Créanme que yo normalmente lo que hago es quitarles un diámetro para que ustedes lo definan y vean lo analicen, lo definen y vean cómo debería ir la tendencia. Entonces eso es algo que les suele tomar un montón de tiempo porque tienen que estar iterando con varios diámetros y tienen que tener buen criterio para definir qué diámetro sería coherente. Y otras veces no les doy nada de datos de la bomba, pero aquí, por hacer esta prueba, en la cual dije, vamos a ver cómo nos resulta la opción múltiple dentro de un examen práctico. Realmente solo lo había hecho una vez con un tema que era bastante más teórico. Entonces les puse todos los datos. Realmente le analicé que no hay una forma de que se puedan perder. Y yo pensé que iba a estar bastante fácil porque en esencia les estoy pidiendo primero ecuaciones del sistema hidráulico, después los caudales, que es lo lógico, después qué altura debería tener la bomba 1 para llegar a abastecer al reservorio A, que también ya les estoy dando, realmente eso era ya demasiado regalado. Después, si se cambian las condiciones, se genera una variación. ¿Qué condiciones se cumpliría? Estaba bastante simple igual. ¿Cuál es la carga de presión inmediatamente después de la bomba? El nivel de presión en el punto D, que es el punto de acá. Y detalle los valores asumidos. Y después se me ocurrió ponerle algo acerca de cavitación. Entonces, primera pregunta, ecuaciones del sistema hidráulico, ¿qué teníamos que hacer? ¿Qué me dice? Sería calcular, poner la ecuación de Hassen-Williams, digamos, para
para hallar las pérdidas. Las pérdidas, pero en función de las ecuaciones de pérdidas. Entonces, ¿qué teníamos? ¿Qué teníamos? La bomba tiene una altura de, ¿cuánto era? 40 metros, me parece. Sí, 40 metros. Entonces, si la bomba tiene una altura de 40 metros, 40 más 127 son 167. Tac, no llega a sobrepasar los 171. ¿Qué significa eso? Que el flujo en 1 tiene que bajar, el flujo en 3 tiene que subir y este tiene que irse para acá. ¿Sí o no? Eso ya era de regalito porque de entrada ya sabíamos cómo se mueven los flujos. Después tengo este punto de acá, tengo este punto de acá y tendría que los 127 más la altura de bombeo son 167 menos HF3 y menos HF2 es igual a 140. Y por otro lado, los 171 que tenemos aquí tienen que venir hasta este mismo punto y después llegar acá. Entonces 171 menos HF1 menos HF2 es igual a 140. Ya tengo dos ecuaciones y la otra ecuación era caudal 1 más caudal 3 es igual a caudal 2. Las tres ecuaciones. Con estas ecuaciones de aquí, más lo que teníamos Hazen-Williams para los tres conductos, tendríamos HF1 en función del caudal 1, lo mismo para HF2 y lo mismo para HF3. Teníamos todas las ecuaciones y simplemente sacábamos de una forma bastante rápida las ecuaciones de pérdidas, que la mayoría vi que tenían correcta esta pregunta. Después nos pide los caudales. Con las mismas ecuaciones que teníamos arriba, las resolvíamos y determinábamos caudales, que también una buena parte de ustedes tenían la respuesta de caudales bien. Por eso les puse aproximadamente, ¿no? Los valores. La tercera nos dice, ¿qué valor deberá tener la bomba para abastecer al reservorio? Esta ya era demasiado regalo, diría yo. Porque, ¿qué altura debería tener la bomba para abastecer a A? Acá les estoy poniendo igual a 40 metros, es lo que tenemos en este ejercicio, que ya debieron haberlo analizado. 40 metros no puede ser la respuesta porque el agua bajaría en ese caso, tal cual como tenemos aquí. Entre 13 y 44 metros, 127 más 44 nos da los 171. Entonces, si llegamos a esta misma altura, ¿sí? No podríamos tener flujo, entonces esta sería incorrecta. Igual a 44 metros, lo mismo, incorrecta, no nos llega el flujo. Mayor a 44 metros. Realmente un regalo, era un análisis de 3 minutos máximo. La respuesta 4. Y si se cambian las condiciones del ejercicio y la altura de la bomba 1 es de 60 metros, ¿sí? Y el nivel de energía en D es de 179 metros, ¿cuál de las siguientes condiciones se cumpliría? El flujo va desde A hacia D. ¿Qué dirían ustedes? Este de aquí estaría en 179 metros. Está más arriba, entonces el flujo no puede ir de A hacia D. Incorrecto. La otra dice, el flujo va de D hacia B. Tengo la bomba ahí, no podría. La tercera, el flujo se mantiene estático en el conducto 2. No tengo idea realmente. Además de que está, más bien dicho, no puede darse realmente, perdón. Porque está a la altura de presión en 179 y aquí tengo 140, entonces no podría estar estático. Y el flujo va de D hacia A. Si tengo más carga en D, de ley el flujo tiene que ir hacia A. ¿Sí o no? Creo que estaba un regalito, porque ya de una veíamos, ¿no es cierto? Nivel de presión o nivel de energía en D es 179, entonces el flujo tiene que ir así, así y así. Creo que está súper simple este análisis. La quinta, la carga de presión inmediatamente después de la bomba.
ya para el mismo ejercicio que estamos manejando. Entonces, inmediatamente después de la bomba 1, ¿yo qué tengo? Carga de presión. Línea de energía va a estar así, nuevamente. 127 más 40 metros, 167. Baja hasta por acá y luego va así. Y esto va así. ¿No es cierto? Ya, solo para verlo. Tengo aquí menor a 124 metros. Me imagino que esta sí les dio dudas porque esta tenía un poco de análisis. ¿Qué me dice? Sí, GI, esa es la que yo fallé. Yo entendería que sería mayor a 124, porque la bomba mete energía, o sea, le añade energía al agua. Ujú. Entonces vamos a ver este análisis. Primero, menor a 0 no puede ser porque hay impulsión, descartado. Mayor a 124 metros es la que les generaba dudas, me imagino yo. Igual a 127 metros, un poco complicado, pero no era una respuesta lógica. Ahora sí, estamos hablando de la carga de presión. ¿A qué corresponde la carga de presión? A este valor de aquí. ¿Sí o no? Entonces, 167 menos 124, la carga de presión iba a ser igual a 43, que es menor a 124. Aquí lo que están viendo es nivel de presión. La carga de presión, recuerden, la energía, ¿no es cierto? Si nos hacemos Bernoulli en este punto, Z va desde el 0 hasta el 127, que sería, ¿no? Perdón, hasta el 124, que es el punto donde está la bomba. Y entre donde está el nivel de presión y la bomba, yo tengo lo que es carga de presión más carga de velocidad. Si decimos que esas son conducciones largas y descartamos la carga de velocidad, la carga de presión sería 43. ¿Sí? Entonces tenía ese detallito para que ustedes puedan analizar realmente lo que es diferenciar entre carga de presión y lo que es el nivel donde está la presión. ¿Sí está claro ahí? Sí, Entonces Carlos. yo les diría, esta sí era la única que tenía, no le llamaría trampa, pero que tenía ese punto de análisis. Porque realmente había que analizar que lo que nos está preguntando es carga de presión y lo que tenemos aquí graficado son niveles, ¿no? Nivel, 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 nivel. Y por eso hasta les pongo nivel de presión en D. La sexta, el nivel de presión en el punto D. Hasta aquí les puse para que se den cuenta. Y como en esta sí les dejé volver, podrían regresar y ver nivel de presión en B. Inclusive le puse primerito para que puedan analizarlo. Entonces el nivel de presión en D debía ser mayor a 140 metros. Sí, ¿no es cierto? El agua tiene que irse hacia C. Entonces de ley tiene que estar sobre los 140 metros. Igual a 171, realmente no. Con eso tendríamos flujo estático aquí. Igual a 140, ¿no? Porque tendríamos flujo estático acá. Mayor a 171, tampoco, porque eso significaría que el flujo va de D hacia A. Y menor a 140, que significaría que no hay a dónde se vaya el agua, entonces no podía ser lógico. Creo que esta también era súper analítica. Después, detalle los valores asumidos, analice los resultados y decisiones tomadas. Miren, aquí está la respuesta. Aplico la ecuación de Hazen-Williams para calcular pérdidas y define altura de bombeo. Realmente esto de análisis no tiene nada. Detalle de valores asumidos o cualquier decisión tomada tampoco tiene nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué esperaba yo aquí? Los caudales son pequeños,
Pero esto se debe a que los diámetros son pequeños, podría ser un buen análisis. Asumí que el flujo va de D hacia A, que el flujo va de B hacia D, que el flujo va de D hacia C. ¿Por qué? Porque analizando las alturas de bombeo, estos son los valores más correctos. Las pérdidas son pequeñas, cualquier situación, un análisis acerca de lo que han hecho. En decisiones tomadas, lo mismo en lo que vi, ¿no es cierto? La carga de presión tiene que ser menor a 124 metros. ¿Por qué? Porque hablamos de carga y si nosotros analizamos los componentes de energía son carga de presión más carga geométrica, más carga de velocidad. Entonces, si nosotros eliminamos la posición de la tubería, nosotros tendríamos el valor de carga de presión. Yo asumí que es una tubería de longitud muy larga con un diámetro corto, entonces desprecio la, la carga de velocidad, por eso tomé esta decisión acá. Todo ese tipo de detalles yo quería verlos. Y realmente creo que una persona hizo un análisis bueno acerca de lo que tenía. Y acá finalmente, en el sistema, digamos, que se ubica a 400 kilómetros de Quito, en la ciudad de Manta. Usé Quito para ver qué hacían respecto a eso. Tiene una temperatura de 10 grados centígrados, las pérdidas menores no se consideran, pérdidas por fricción son 0,75. El sistema se instala con PVC, se cuenta con una bomba de succión negativa, obviamente si queremos analizar cavitación. Se abastecerá de un tanque elevado con un periodo de diseño de 15 años, también datos que no les iban a servir para nada. El fabricante dispone de potencias para la bomba cada 0,5 HP, tampoco. La carga neta positiva de succión requerida según el fabricante es 2,8. ¿Y cuál es la altura de succión máxima que se podría permitir? Entonces teníamos Ciudad de Manta, a nivel del mar, era 10,33, presión atmosférica, menos, necesito presión de vapor a 10 grados centígrados, podrían decir alrededor de 0,20, menos, nos está dando las pérdidas por fricción 0,75, menos la carga neta positiva de succión requerida de 2,8, nos da 10,33 menos 0,20, 10,13, menos 0,75 nos daría 9,38, menos 2,8, 7,38, 6,53. Entonces la respuesta aproximadamente 6,50. Realmente esto era solo sumar y restar. ¿Qué me dicen ahora ustedes? ¿Qué me dices, Diego Taimar? Sí, Inge, en el práctico estuvo un poco más fácil. Yo en el teórico tuve problemas por no saber leer bien, la verdad. ¿Y por qué dices en que te equivocaste? Que dices no leí bien. Por ejemplo, en la gráfica de las bombas, yo no leí que decía este gráfico no representa, entonces yo puse la opción de en serie. Cuando ya vi la revisión, vi que decía no representa, entonces ahí me equivoqué. Y así en otras preguntas. Ya. Bueno, ¿qué les diré? Yo creo que estuvo bastante fácil. La práctica realmente llegó a un punto en donde yo dije está demasiado fácil. Y sí me sorprendí viendo que algunos se jalaron en tonteritas, porque inclusive tenían ustedes la potencia y la altura de bombeo. O sea, de una ya podían sacar el caudal ahí. Cosa que normalmente yo les pido que hagan algunos pasos y muchas veces yo les pido que hagan un análisis mucho más detallado. Por ejemplo, ¿cuál debería ser el diámetro de la tubería 2? Y ahí es un punto de falla, porque si los dos flujos van hacia 2, normalmente 2 debería tener un diámetro mayor que 1 y que 3. Entonces, a veces
y fallan en eso y me ponen un diámetro igual o un diámetro más pequeño a veces. Entonces ese tipo de detallitos yo les omití para que tengan mayor facilidad de cálculo. Entonces, el promedio del curso no es que está mal tampoco. Realmente, déjenme ver. Promedio como curso es de 7,94 sobre 12,5, que es más o menos del 64%. Yo les diría que está bien comparado a lo que suele pasar con otros cursos, pero lo que me preocupa es que realmente yo creo que el examen les puse más fácil de lo normal. Así que les diría a los que tienen menos del 60%, pónganse pilas porque inclusive en los trabajos no tuve ningún trabajo que me haya parecido así. Qué buen trabajo realmente tenga 50 sobre 50. Hubo unos dos trabajos que estaban buenos, pero les faltó. Y hay una brecha importante porque ¿cuánto es el que más tiene? El que más tiene supera los 10,5 sobre 15. Pero el que menos tiene 5,4. Entonces el que menos tiene realmente sí me preocupa porque 5,4 es el 43%. Entonces es bastante bajo. Entonces yo les digo, eh, ahorita es el primer bimestre, creo que estuvo fácil, pero aprovechen porque en el segundo, en el tercero, tenemos muchos más componentes. Ahorita era solo bombas, prácticamente el examen era acerca de bombas. En el segundo examen vamos a tener lo que es centrales hidroeléctricas, después vamos a tener volúmenes de regulación, tiempos de vaciado, azudes vertederos, capaz que llegamos inclusive hasta sifones invertidos. Entonces es mucha más variedad de ejercicios para estudiar. Por eso yo siempre les digo, aprovechen el primero, porque en el primero realmente es donde es más fácil estudiar, porque son solo bombas lo que se ve. Entonces ahí sí les pido que pongan de parte. Quiero ver motivación. Realmente muchos están bien. El promedio es un promedio bueno para lo que se suele presentar, pero me preocupa que hay varias personas que tienen notas bastante bajas, teniendo en cuenta que yo creo que el examen sí estuvo bastante fácil de lograr. ¿Algún comentario adicional de ustedes? ¿Nadie? ¿Qué me dices, Alexis Ayu? No, infernal. Bueno, entonces ahora sí esperaría que los que tienen menos del 60% busquen tutorías, ya saben cómo se han generado las políticas de tutorías en función de eso, de tal manera que puedan mejorar rápidamente su nota en el segundo bimestre y evitarse problemas, ¿no? Porque ahora todos los seguimientos que conllevan las notas mejores del 60% puede que les generen algunos problemas, algunas limitaciones, tienen que ir con sus tutores de acompañamiento, etcétera, etcétera. Pues como les digo, son 6 personas, espero ver bastante respuesta acerca de estas personas. Habiendo dicho eso, eh, tenía que hacer un deber, me escribió su representante que ahora no se ha conectado. ¿Qué pasó? ¿Por qué me pidieron que les cambie? Es que lo que pasa es que tenemos un proyecto de geotecnia porque hoy tenemos una presentación, la mayoría del curso, y entonces sí estaba como que medio pesado ese proyecto, y por eso fue el motivo de si había una posibilidad
de aplazar, porque también aparte tenemos examen de análisis estructural. ¿Cuándo? Hoy. Ajá, hoy. Entonces las dos cosas como que sí estaban pesadas, porque aparte en análisis también había de ver para hoy, por el tema de examen. Ya. Pero lo que no me gusta es que si yo les doy la mano, si me piden algo y que de repente medio curso no ingrese a clase, ese tipo de cosas no me gustan, no me motivan a que no sea condescendiente en este tipo de cosas. Porque la verdad, si yo les doy una mano y me piden algo, perfecto, no tengo problema, yo entiendo. Pero si de repente no están en la mitad del curso, esas cosas sí van definiendo las situaciones que se deben dar. Así que por eso tengan eso en cuenta. Realmente, si yo les doy la mano, la idea es que ustedes respondan. Así que tengan eso en cuenta. Por esa situación, eh, como tienen que hacer este ejercicio, ¿hasta qué parte llegamos de esto? Ya vimos toda la parte teórica, creo, ¿no es cierto? Vimos los cortos, vimos las pérdidas que se generan, la tasa de utilización y costos de energía, que eran datos, y de las pérdidas por potencia no generada. Me parece que en esto nos faltó un poquito. Vamos a revisar porque llegamos hasta acá, vimos los costos financieros que dependían del año en donde se ha hecho la inversión. Dijimos que eso normalmente se lo hace a mediados de año, esto sí lo vimos. Después, bueno, hay un par de cositas. Por ejemplo, ¿cuáles son los costos de explotación y mantenimiento? Tenemos los costos anuales de operación y mantenimiento. Normalmente también se lo toma como un porcentaje del capital invertido. Suele ir del 0,5 al 1, en algunos casos hasta el 2 podría ir, pero este rango es bastante aceptable. 0,7 puede ser un valor bastante representativo. Y en cuanto a la estimación, estimación de las pérdidas que tenemos por potencia no generada y por energía no generada, nosotros debemos considerar un precio anual del kilovatio, eso en función de los datos que se manejen en el país. Realmente aquí todavía tenemos datos antiguos, pero no creo que se haya generado una variación demasiado importante. También se puede utilizar este criterio que es del parque térmico equivalente. Esto es un criterio antiguo también porque se habla de parque térmico, vendría a ser energía térmica que se ha generado. Esa es energía producto de la combustión del carbón, que hace algunos años era la fuente principal. Ahora muchos países ya no permiten que se generen nuevas plantas térmicas. La tendencia mundial es a reducirlas. Entonces, en esencia, antes se hacía una comparación de estas pérdidas, ¿cuánta diferencia generaban hablando de un parque térmico más no de un parque hidroeléctrico? Entonces era un dato que hay que tener en cuenta porque puede que se encuentren con este concepto del parque térmico equivalente. Entonces, eh, nosotros debemos definir el costo de la potencia, cuánto nos cuesta generar un kilovatio, y por otro lado el costo de la energía. Ya el kilovatio hora, ¿a cuánto lo cobramos? Normalmente la energía primaria, que es la que siempre está ahí, recuerden, la que se la produce todo el tiempo, es más cara que la energía secundaria. ¿Por qué? Porque todos los costos fijos se le atribuyen a la energía primaria. Y como la energía secundaria es variable, normalmente el costo está alrededor de la mitad de la energía primaria. Entonces, nosotros debemos definir qué porcentaje de la energía generada corresponde a energía primaria, energía fija, y qué porcentaje corresponde a energía secundaria o variable. Y en función de eso, nosotros costeamos cuántos son las pérdidas. Entonces, el Inge, dato, ajá, disculpe que le interrumpa, pero una pregunta. sí, El-
El costo de la potencia sería como si el costo lo que nos cuesta a nosotros producir esa energía y el costo de la energía sería lo que podemos ganar de esa energía. El costo de la potencia es lo que nos cuesta a nosotros instalar un kilovatio de potencia en la central. ¿Sí? Ya. O sea, ya cuánto, normalmente siempre se habla de costo por kilovatio. En realidad sacas el costo total del proyecto y divides para los kilovatios que vas a generar. O sea, es una medida de cuánto nos cuesta a nosotros instalar potencia en la central. Entonces, obviamente es dinero. Mientras más potencia tiene la central, más capacidad de producción va a tener. Entonces, por ese lado va. Mientras que la energía es la energía producida, ¿cuánta energía se va a dejar de producir? ¿Si me sigues ahí? Sí, sí, gracias. Entonces, por ahí va esa comparación. De ahí, entonces tienes estos datos, es el que varía en función de la tasa de autorización, que es el porcentaje de interés que podemos llamar nosotros. Estos datos son entregados por el INESEL, que antes era el que manejaba, así que son datos interesantes. Antes había un buen análisis acerca de lo que es producción hidroeléctrica. Entonces, podemos sacarlos también como costos marginales, o sea, en función del margen que genera la central, y los costos comerciales, cuánto realmente nos cuesta. Entonces, yo les diría la forma más fácil es por medio de costos comerciales. Entonces, esta ecuación es la que quería ver, se les va a presentar. La potencia perdida por cada metro, recuerden que el análisis se hace por cada metro de longitud de la conducción, va a ser igual a 8.5 por K por el caudal máximo al cubo. Y vamos a tener la respuesta en kilovatios por metro. ¿De dónde sale esta ecuación? Potencia es igual a 9.81 por las eficiencias que son variadas, por la altura de bombeo y por el caudal. Ahora, 9.81 por las eficiencias normalmente se lo resumen en 8.5, algunos lo resumen en 8.55 por facilidad. Y si nosotros estamos hablando de la potencia que no ha podido ser instalada por las pérdidas, ¿no es cierto? ¿Qué ecuación es la que tenemos para las pérdidas? ¿Qué me dice? ¿Qué me CQ dicen? cuadrado. CQ cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, en esencia, yo tendría que la potencia que se deja de generar va a ser igual a 8.5 por C por Q cuadrado por Q. Entonces, Q cuadrado por Q me da Q cubo. Y aquí C le han llamado K, nada más. Sí está claro de dónde sale esta ecuación, porque esta ecuación se la van a encontrar. ¿Sí? Sí, Entonces, recuerden, siempre por cada metro de longitud del conducto. Y después lo que queremos es el costo. Entonces tenemos la potencia por el costo de esa potencia no generada, que debería estar en dólares por cada kilovatio. Y ya tendría este valor que se le suele llamar P sub P. Por otro lado, las pérdidas de energía no generada tienen que estar en valores de energía por cada metro. Lo que buscan es utilizar el valor de horas en un año, 8.760 horas, dentro de la ecuación que acabamos de ver. Entonces, nos vamos a quedar con una ecuación así, lo que teníamos antes, 8.5 por K por Q cuadrado, por las 8.770 horas. Entonces, si nosotros multiplicamos 8.760 horas por 8.5, aquí, a ver,
Vamos a ver si quiero comprobar este dato. Sí, por el 8.5 nos da 74.460. Aquí a veces, en algunos casos, se encuentran un valor poquito diferente porque les decía, algunos autores lo definen como 8.55. Pues esto ya es diferencia de criterios. Entonces les queda la ecuación 74.460 por el coeficiente K, que para nosotros es el coeficiente C, por el caudal al cubo. Aquí se habla del caudal equivalente, ¿no es cierto? Recuerden, el caudal equivalente es el que asumimos como que siendo uno solo nos generaría el mismo comportamiento que todos los caudales que van variando a lo largo del periodo de tiempo. Entonces, por eso nos habla aquí del caudal equivalente. ¿Sí está claro ese concepto? Sí. Ya, entonces debemos multiplicar este valor de energía por un costo ponderado. El costo ponderado depende de la potencia y de la energía, perdón. El costo ponderado depende de la energía primaria y de la energía secundaria. Entonces yo tengo un costo, como vimos, más alto para energía primaria y un costo más bajo para energía secundaria. Entonces yo necesito un factor que me diga, por ejemplo, la energía primaria es igual al 0.6 o el 60% de la energía total, ¿sí? Y esto se lo da en función de las características propias que tenga la central. Para nuestro caso, esto debería ser un dato donde nosotros sabemos que la energía primaria se la calcula en función del Q90 o Q95, dependiendo del criterio que nosotros hayamos tomado. ¿Sí está claro ahí? Entonces, por eso Sí, hacemos una ponderación de costos para multiplicar la energía generada por el costo ponderado, ¿sí? En esencia, el costo ponderado es la cantidad de energía primaria por el costo de la energía primaria más la cantidad de energía secundaria por el costo de la energía secundaria sobre la sumatoria de las dos energías, que es la energía total. Entonces, de esa forma tenemos las pérdidas y generamos la curva de optimización. Entonces, hacemos la anualización de capitales o, o el valor presente de capitales. Entonces, normalmente aquí tenemos la anualización. Anualizamos los valores de inversión inicial y sumamos los costos de operación y mantenimiento y los costos de pérdidas y podemos generar nuestra curva de optimización. Entonces, después, cuando generamos nuestra curva de optimización, podemos hacer una sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Pues decir, ¿qué pasa si suben los costos de inversión? ¿Qué pasa si los costos de optimización suben o también bajan? Perdón, de operación y mantenimiento suben o también bajan. ¿Y qué pasa si los costos de la energía y de la potencia varían? Entonces, en esencia, eso hace la sensibilidad. Empezamos a trabajar sobre varios escenarios, ¿no? Un escenario optimista sería que los costos bajen en todo sentido. Un escenario pesimista, que se produzca un incremento en los costos. Entonces, simplemente vamos generando variación porcentual y se lo suele hacer en cuadros de Excel o en cuadros que generen cálculo automático. También se lo puede hacer ya con programas de computación, pero en esencia podemos ir generando análisis para qué tipo de porcentajes puede aguantar el proyecto sin volverse un proyecto que no genere réditos para el dueño del proyecto, ¿no? Lo que ya les decíamos, y aquí estaba el ejercicio que les pedí que analicen y que lo hagan. Entonces, ahorita tomémonos 5 minutos y después vamos a trabajar mm, a manera de taller haciendo este ejercicio. Entonces, 5 minutos ahorita.
Listo, continuamos, ¿me siguen? Inge, A ver, entonces, nuevamente prendan las cámaras de nuevo, por favor. Tenemos este ejercicio, en esencia, un canal de carga de un proyecto hidroeléctrico, en donde tenemos este corte de talud con un ángulo phi y un ángulo teta. El ángulo phi es de 34, el ángulo teta de 63.5, ¿sí? Y tenemos la pendiente de 0.5, coeficiente de Manning de hormigón de 0.014, el canal va a estar recubierto de hormigón. Este es el factor de energía, en donde tenemos que la energía firme va a ser el 60% de la energía total. El caudal equivalente que vamos a obtener va a ser de 3.374 metros cúbicos por segundo. El factor de planta del 70%. La tasa de interés que se va a manejar es del 8%, que corresponde a un beta de 8.174%. El periodo de construcción van a ser 2 años. Entonces vemos que tengo una distancia X hasta el inicio de la construcción del canal de 4 metros. El ancho de las paredes del canal va a ser de 15 centímetros. Tengo la base B del canal, la pendiente, como les dije, 0,5. 1 metro hasta donde se acaba la parte de la base del corte del talud. Y creo que con esos datos ya tenemos todo. La altura del agua en el canal es H, ¿no? Y tendría 0,25 de H como distancia entre el nivel máximo del agua y ya el borde superior del canal. Les dejo que copie. Entonces lo que quiero es que trabajen como parte del deber que les mandé a manera de taller en esto de aquí, ¿sí? Entonces, pueden trabajar en los mismos grupos que hemos manejado. Y al final de la clase me suben el avance del ejercicio. Inge igual es uno por grupo, ¿verdad? ¿Perdón? Un archivo por grupo sería o subimos todos los integrantes. No, no por grupo. Siempre por grupo. Entonces, acá les estoy poniendo la cantidad de refuerzo, de acero de refuerzo, de 50 kilogramos por cada metro cúbico de hormigón que manejemos. Los costos vamos a manejarlo como excavación de plataforma, $1.3 por metro cúbico, excavación de canal, $3.3 por metro cúbico, el costo del hormigón, $110 por metro cúbico, el costo del refuerzo, $1.727 por tonelada de acero. La potencia va a tener un costo de $151.12 por cada kilovatio por año. La energía, en energía firme, 52.2 por 10 a la menos $3 por kilovatio. Energía secundaria, 23.81 por 10 a la menos $3 por kilovatio. Por kilovatio hora, ¿no? Esos son los costos principales. Entonces, en esencia, esta ecuación de aquí es la ecuación que nos va a servir para sacar el volumen de excavación de la plataforma, ¿no es cierto? El ancho B al cuadrado por el seno del ángulo phi, por el seno del ángulo teta, sobre 2 veces el seno de teta menos phi. Entonces, vamos al dibujo. El total es el ancho B, ¿sí? El ángulo phi 34, el ángulo teta 63.5.
¿Estamos claros? Entonces, ¿qué proceso deberán seguir? Primero, cuantificar los volúmenes de obra. Después, generar lo que son los costos directos en función de la pendiente. Aquí yo les he puesto un valor que podría servirles como base, no es necesario que lo tengan. Generar una tablita de este tipo. Y vamos generando ya lo que son las secciones en función de la pendiente. Tenemos costo directo, costos indirectos, tanto como intereses, costos de ingeniería y administración e imprevistos. Saco el costo total. Después necesito sacar los costos anuales de explotación. Se debe definir un porcentaje en función del costo total C1. Entonces lo mismo, tienen que sacar estos costos en función de la pendiente. Entonces ustedes tienen que definir qué pendientes van a usar como base. Aquí yo les he puesto una opción nada más. El costo de las pérdidas por potencia y energía después, en función de las ecuaciones que vimos, ¿no es cierto? Potencia por el costo de la potencia, energía por el costo de la energía. Y simplemente hacemos un cuadro y hacemos el gráfico final para ver optimización. Entonces quiero ver sus avances, por favor, empezamos con eso. A manera de taller en los mismos grupos, por favor, necesito el nombre solo de las personas que están presentes. Si algún grupo pone nombre de alguien que no está presente, tendrán que tener una penalidad, ¿no? En esencia, para el segundo bimestre sería que no tienen nada de puntos de trabajo en todo el grupo. Así que tengan eso en cuenta. Inge, yo no estoy en lista porque entré tarde, porque no tenía luz. Pero igual sí Sí. estoy para la del taller. Ajá, al final de la clase les pongo los que estén. Ya, Inge, gracias. Perfecto, entonces continúan y me van diciendo cualquier duda que se les presente. Traten de simplificar el volumen de hormigón que tienen aquí. ¿Sí? Y utilizan, tengan en cuenta, tienen coeficiente de Manning, entonces vale la pena utilizar la ecuación de Manning para lo que es el flujo en el canal. Inge, una pregunta. ¿Sí? Hacemos para este canal, ¿verdad? Todo el análisis de los costos, del Claro, flujo, hacemos para este canal, ¿verdad? claro, claro. Recuerden que el deber que tenían era función de una tubería. O sea, lo mismo, pero con una tubería en vez del canal. Bien, gracias, Inge. Y la idea es que ustedes vayan ya analizando esta información y esperaría que al menos los que están mal busquen una tutoría para revisar esto o me presenten dudas acerca de un ejercicio. Gracias, Inge.
¿Quiénes son los que llegaron tarde? Yo ingerí la torre. También Inge. Yo también, Inge. A ver, la torre, ¿quién más? Carlos Basantes. Los Santos, ya. Borja también, Inge. El Salto también. Perfecto. ¿Alguien más? Nicolás Sánchez también, Inge. Freire también, por favor, Inge. ¿No te escuché? Freire. Listo. ¿Todos están ahí? Inge Mauro Ávila dijo que también está presente, pero no le vale el micrófono. Sí le dijo, sí le mencionó antes. Inge, Ávila también sí. No me sirve muy bien el internet. Ya, déjame verlo. Listo. Inge Pamela Hidalgo me dijo que sí le puede dejar ingresar, por favor. No, porque no me parece una falta de respeto que se conecten faltando media hora para que acabe la clase, solo porque les puse el taller. Inge, una consulta, por favor. ¿Sí? ¿La fórmula del volumen de excavación es solamente del canal o del canal más del triángulo que se forma? Del triángulo. Sí, me confundiste. Es en esencia este espacio de aquí. Ya. ¿Y el volumen de excavación del canal? Lo tienes que sacar pues del área de un trapecio. Ya, ahí ya lo entendí. Entonces esto es excavación del talud y esto es excavación del canal. Entonces aparte de eso vas a tener hormigonado, ¿sí? Y el acero de refuerzo. Ya. El objetivo final de este análisis es hallar la curva de optimización, ¿no es cierto? Ajá. Entonces en la curva de optimización ustedes van a tener los costos de inversión que podríamos anualizarles, ¿no es cierto? Estamos trabajando con ese criterio, dijimos que es el más común. Los costos de operación y mantenimiento que van a darse cada año. Y los costos de las pérdidas por potencia y pérdidas de energía que también van a estar de forma anual. Entonces sacamos los tres tipos de costos que tenemos y generamos nuestra curva de optimización que debería darse más o menos así. Y ahí vamos a decir cuál es nuestra pendiente óptima. ¿Sí está claro ahí? Sí, y por eso hacemos el análisis con varias pendientes, sería para poder ir formando puntos. ¿O cómo? Claro, es que aquí vas a tener varias pendientes. Podrá ser del 0.02, 0.002, eso es lo que quiero que revise. Aquí les he puesto unas opciones. En función de la pendiente por 10 a la menos 3, ¿no? Que sería 0.2 por 10 a la menos 3, 0.4 por 10 a la menos 3. Entonces la idea es que ustedes generen un cuadrito así. Aquí tienen 2, 0,6, 1 por 10 a la menos 3 y 1,4. ¿Sí me siguen? Sí, dije, entendido. Entonces, al final tienen que tener algo así. Entonces aquí tienen los costos de inversión,
más mantenimiento, que van a ir bajando conforme la pendiente sea mayor. ¿Por qué? Porque mientras más grande la pendiente, el canal va a ser más pequeñito. ¿Sí? Y como los costos de operación y mantenimiento son función de los costos de inversión inicial, va a producirse este tipo de baja. Mientras que la curva de pérdidas va a ir subiendo, porque mientras más pendiente tengamos, vamos a tener más pérdidas. Entonces, en esencia, sumo este más este, tengo un punto. Este más este otro punto, este más este otro punto, otro punto, otro punto. Dibujo mi curva de optimización, veo cuál es la parte más baja y con ese voy a mi gradiente óptimo, mi pendiente óptimo. ¿Está claro? Sí, Inge, muchas gracias. Eso es lo que quiero que logren entender la idea de optimización, en donde lo que buscamos nosotros es ver cuál es la pendiente o el diámetro, si es que hacemos tubería a presión, que nos genera el funcionamiento óptimo en función de los costos. Inge, y ahí la base y la altura del canal no nos dan, ¿no es cierto? Que la base y la altura del canal es lo que depende de la pendiente. Pues. Allá, ¿qué es lo que estamos buscando? Ujú. Ya, ya. Entonces, en Entonces, esencia, a ver, es lo que quiero, ese tipo de dudas es lo que quiero que se genere. Ustedes van a tener que la base y la altura tienen que ser una función de la otra, ¿no es cierto? ¿Sí? sí. Porque se van a la ecuación de Manning y en la ecuación de Manning tienen HF es igual, es m cuadrado por q cuadrado por l sobre, acá es área a la 10 tercios sobre el perímetro a la 4 tercios, me parece. Entonces la longitud va a ser 1 metro, ¿no es cierto? N ya lo tenemos. Y aquí en el área y en el perímetro ustedes van a tener en función de, perdón, de H y de B. ¿Sí? Entonces ustedes pueden darle valor a uno de los dos. Entonces puede trabajar así. Le doy valores a B. Pongo una tablita en función de B. Y voy a obtener H. Entonces yo tengo mi H. Si pongo un B de 1.2, digamos que el H me dé 1.8, digamos, ¿no? Y yo con ese 1.8 ya tengo mi ecuación de costos de inversión. Entonces me sale, no sé, $200 por cada metro, ¿sí? Entonces vamos haciendo un cuadrito con todos estos datos. Ahí sí van a tener que ayudarse del Excel. ¿Me siguen? Todas Sí. esas dudas son las que quiero que les salten y que vayan viendo, ¿no?
Entonces no se olviden, aquí tienen el caudal de diseño y acá el caudal equivalente.
Inge, otra duda, disculpe. Sí, claro. Para el volumen del canal sería el área del canal multiplicado por la longitud, ¿no? La longitud va a ser 1 metro. Ay, Recuerden que hacemos el análisis por cada metro de longitud. cierto. Es nada más de Inge, gracias. Ya, perfecto. Bueno, entonces lo que tienen que hacer es, no se olviden el ejercicio que les pedí haciendo la tubería. Me pidieron que sea hasta el día de mañana, sería antes de la clase. Y este de aquí necesitaría que me manden la resolución para hoy. Supongamos hoy a las 8 podría ser un buen horario. Entonces que lo pongan dentro de la parte de consultas, por favor. Y, o sea, en la parte de consultas lo que estamos haciendo ahorita como taller y en la parte de trabajo 2 lo que estamos haciendo como el deber para mañana. ¿Sí está claro para todos? Yo no le alcancé a escuchar, Inge, porque se me fue el internet así un lapso. No sé si podría repetir. Les digo que en la parte de consultas, en la sección de consultas, ponen el taller que estamos haciendo ahorita como taller unidad 2 y los apellidos de los que lo hicieron. Y en la parte del trabajo 2 me lo pondría en el deber que es para mañana. Entonces, este taller que estamos haciendo ahorita podría ser hoy hasta las 8 que me suban. Y el deber de mañana lo suben en la sección que dice trabajos de unidad 2 o trabajo 2. ¿Sí está claro? Sí, Listo. Entonces, por si acaso, esa sección va a estar en la unidad 3, me parece, porque ya estamos cerca de acabar. Sí, está como trabajo y consultas en la unidad 3, por favor. Solo reviso que los horarios estén acordes. Sí. Perfecto. Un trabajo por cada grupo. Perfecto. Entonces, un buen día para todos. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, Inge. Y el aire.